por una cosa o por otra estamos hablando muy seguido del Museo Nacional de Bellas Artes, porque de verdad hay mucha actividad y muy buena y nosotros la queremos difundir. Así que otra vez está Mariana Marchesi con nosotros, directora artística del museo, por una muestra preciosa, importante, que se inauguró hace unos días, sobre obra de Ernesto Deira. Están los hijos de Ernesto Deira, Martín y Silvina. Bienvenidos, gracias por venir. Gracias Hola, a vos. Cristina, Es una especie, ¿cómo estás, Mariana? Se mezcla, qué sé yo, el arte con el suspenso y parece una de detectives. Quiero que me cuenten. Han recuperado obra que se creía perdida en circunstancias bastante complejas. Bueno, ¿quién cuenta? Silvina. ¿Cuento yo? O Contamos Martín, un poco, el que después- quiera después empezar. complemento. Vamos, la tenemos muy aceitada. Bueno, mi papá hizo una muestra que fue a Chile en el año 71. Parte de lo que era el Museo de la Solidaridad, que tenía que ver con crímenes de guerra, desapariciones y atrocidades del ser humano por el ser humano. Era la época de Salvador Allende. Exactamente, era la época de Salvador Allende, con muy buena relación con Cuba. Esa muestra se llevó a Chile, después iba a ir a Cuba por cuestiones que no sabemos exactamente, no fue a Cuba, se quedó en Chile. Y quedó allí, un par de años después, cayó Allende con la tremenda dictadura y la llegada al poder de Pinochet. Eso fue en el 73. Fue en el 73. 73, o sea que del 71 que se mostró al 73 Quedó las ahí la obras obra. quedaron Pero ahí. llama la atención también, porque tu papá no la reclamó en ese momento. La sensación que tengo, yo creo más o menos tener un poco más de idea de por qué no la mandó a Cuba. Se suponía que tenía que ir de Santiago a Cuba. Y por algún motivo papá se enojó con Fidel, por alguna declaración que habrá hecho Fidel, y dijo, no, que era de agarrarse broncas así, dijo, no van nada. Y él ya estaba de vuelta en Buenos Aires y se habrá imaginado, bueno, en algún momento tendré la ocasión de ir a recuperarlos. Hay que pensar que en aquel momento los había llevado en un Volkswagen Cucarache. Él lo llevó en el Sí, auto. Él lo llevó en un enrolladito. auto junto con un amigo, Meco Castilla. Se subieron los dos sí. al auto que no era ni siquiera de papá, era el auto de su amigo Meco, y se cruzaron la Argentina y la cordillera en el Volkswagen. Joder. En esa época era así. Con un tubo de telas. así. Claro. Y para volver, y me imagino que estaba pensando en alguna cosa similar. Tampoco era que tenía tanta plata como para pagarse un viaje, agarrar los cuadros y traérselos de vuelta. Entonces los dejó, supongo que esperando que en algún momento tener la ocasión de ir a recuperarlos. Y esperó un par de años hasta que cayó el golpe de Pinochet, y ahí ya decidió que definitivamente no era momento para ir a Para ir a Chile. buscar. No, nada. nadie iba a reclamar nada. Y Más bien. En el momento de la Unidad Popular surgen también muchos proyectos culturales que involucraron los vínculos entre Argentina y Chile, Sí. y uno de ellos fue el encuentro de artistas plásticos del Cono Sur, del cual Deira participó con unas, como de alguna manera bastante activa, ¿no? Junto con Carmen Wok, con Miguel Rojas Mix, con Américo Castilla también. Y entonces suponemos que esas idas y vueltas asiduas que tuvo a Chile entre el 71 y el 72 hizo que posiblemente los cuadros no volvieran inmediatamente. Claro. Y de hecho el viaje que Martín relata es el encuentro de la plástica latinoamericana, que fue en mayo de 1972, al cual Ernesto decide no ir por razones que, por algún tipo de pelea, pues no se algo sabe muy pasó bien por ahí. qué Algo- motivo. algún Sí, tiro. Pero bueno, Yo me acuerdo- calentón era, Es parece. más, Sí. recuerdo que estuvo en casa, estuvo Mata, Oh, nada menos. nada menos sí. que Mata. Mata me regaló a mí 2 serigrafías, a mí. Las tenés. Las Sí, tengo, por claro. supuesto. Qué maravilla. Están dedicadas. Sí, Qué sí. Porque además yo, que era un adolescente, ni siquiera era un puber, tenía 12, 13 años, estaba muy metido en la teoría marxista, y en el momento que estaba Mata en casa me mandé una tirada y el otro se quedó fascinado y me mandó eso de regalo. Así nomás. Ahí nomás. Y toda la época de la nueva figuración, ahí eran muy chicos ustedes. ¿o no? Sí, Sí, no, sí. pero circulaban por Lo casa vivieron. todos los personajes que se te puede ocurrir. Y bueno, pero fue era muy justamente- lindo, muy lindo. Pero me imagino muy haber lindo. vivido toda esa Sí, época. Las sí. fiestas que se Las armaban. fiestas. Sí, sí, sí. Tuyo no es el que avisó que la obra estaba en Chile. Claro, pero Después de fue años de no muchos saber años nada. después. O sea, mi papá siempre creyó, le habían dicho que las quemaron, que las destruyeron, y como de hecho se habían destruido obras de arte,
Mi viejo no tenía por qué no creerlo y tampoco iba a ir a golpear la puerta a decir, perdón, vengo a buscar mis cuadros. Y además, no lo dijimos esto, pero el tema de los cuadros era Sí. revolucionario absolutamente. Sí, sí, El sí. Che Guevara y toda la época de los 60. ¿no? Están- Son obras que tienen como una fuerte vocación de crónica, son pequeñas crónicas. Cada cuadro cuenta un hecho que tiene un vínculo con la realidad de ese momento, Sí, ¿no? eso está en la muestra, se ve claramente. El Sí, sí. secuestro del matrimonio de Juan Pablo Maestre y su esposa Mirta. Bueno, también, por supuesto, el asesinato del Che Guevara, que es como un hilo conductor, pero también el genocidio de Bangladesh, que es de Claro. marzo de 1971. Toda una serie Y Vietnam. Y Vietnam. Vietnam, claro, ¿no? Es Fundamental. decir, en uno de los cuadros, en el centro de también otra serie de referencias a la historia del arte que hace Deira en esos cuadros, el hombre de Vitruvio de Leonardo, la lección de anatomía de Rembrandt, un boina verde que, como sabemos, es la rama del ejército boliviano que persiguió y ejecutó al Che en Al Che. octubre del 67. Y se muestra también en la exposición, hay recortes de fotos, de diarios, material que él usó, ¿no? Para la Exacto. obra. Exacto, bueno, Tal ahí cual. Martín, Sí, esa él siempre recordaba que había una revista de la cual Ernesto había tomado muchas referencias, que es la revista Ciencia Nueva. Ciencia Nueva. Porque papá era muy amigote, no sé muy bien, del director de la revista, Ricardo Ferraro. Y entonces tenía mucha relación y la revista llegaba a casa. Y era una revista que se leía en casa. Papá la leía, yo también la hojeaba porque me divertía, me entretenía. Y recuerdo, es más, cuando vi los cuadros lo recordé, que en algún número habían unas fotos de soldados estadounidenses muy lastimados, muy malheridos, muy deformados, creo que por el agente naranja o por digamos, por el desastre de la guerra de Vietnam, y que estaban en una de las obras. Una de las obras estaba Tomado de ahí. directamente Sí, sí, inspirada no. de una de las fotos que estaban ahí. Entonces me fui a buscar los números que tenía de la revista, encontré ese artículo, se lo mandé a Silvina y de ahí empezamos a hilar. Que Silvina al toque me dijo, pero fíjate que hay otra, esta y otra también, este retrato, mirá. este personaje también está acá. Bueno, y además Ernesto hizo una tapa para la revista, dibujó una tapa para la revista y le sacaron una nota cuando hizo la muestra en Buenos Aires, sacaron un pequeño artículo contando de la muestra y reproduciendo el cuadro con la cara de este soldado Claro, norteamericano claro. y mencionando lo que había dicho, que además tenemos, creo que fue la primera declaración de Ernesto sobre la muestra propiamente dicha, en la que dice, hice esto para sacudir un poco a los pequeños burgueses que vienen a ver las muestras de arte. Que no tienen idea lo que pasa con la Claro, que violencia. que vean un poco. Muchos Claro. de los científicos que participaban de la revista Ciencia Nueva eran aquellos que habían sido expulsados de la Facultad de Ciencias Exactas con la Noche de los Bastones Claro, Largos, ¿no? claro. Entonces era también un grupo de personajes vinculados a la ciencia muy politizados, Pensemos muy además vinculados todo a el clima las de la época relecturas del también, marxismo, por es decir, y por supuesto, eso todos estos temas que se trataban y que se traían a la revista, que por otro lado, en varias de sus tapas tenía ilustraciones de artistas argentinos del momento. Ajá, claro, estaba relacionado. Y digo, una cosa es saber que los cuadros estaban allá y otra es lograr que vengan para acá. Bueno, Eso fue otro fue una capítulo. cruzada. Esa es la Otro aventura. capítulo. ahí está la parte policial interesante. Ah, no. Bueno, primero nos enteramos 30 años después que los Sí. cuadros estaban ahí. Por Luis Felipe Noé, Sí. que se entera por la galerista. no sé Sí, cómo es. él fue nosotros estaba armando, Américo Castilla era el director de Bellas Artes y estaban armando la retrospectiva de los Que 20 se años de hizo. su fallecimiento. Claro, y ahí fue que una Yuyo muestra dijo, muy importante, claro, sí. los cuadros están. Y nosotros dijimos, bueno, dale, ¿qué tal si nos lo mandan para la muestra? Claro. Y ahí nos dimos cuenta que no era tan Y eso fue en fácil. 2007, suponete. 2008, No, Yuyo la- y en 2003. En 2003, El 2003, Yuyo claro, se y 2006 entera. fue la muestra. Y en Claro. 2006 era la muestra. En 2003 empezamos a tomar contacto con... Son casi el 20 MAC. años. 20 Claro, años, sí. Cancillería, embajadores, diplomáticos de todo Y tipo. yo porque los escuché el día que presentaron esta muestra, que estuve ahí, todo con buena fe, o sea, nadie quería quedarse con los cuadros ni nada por el estilo, pero es el trámite, es así, Yo estaba pensando... es en la burocracia. Muchísima burocracia. Un ejemplo de lo que puede llegar a ser la burocracia es que en algún momento nos pidieron que certificásemos de alguna manera que
esta persona que en el certificado de función se llama Mariano Ernesto Deira, era el pintor Ernesto Deira. Claro. Lo que sucedió, Cristina, es que durante la dictadura, es decir, después de 1973, como bien dijo Silvina, el Museo de la Solidaridad, que fue un museo al cual muchos artistas del mundo, es decir, Picasso, Miró, el mismo Mata, donaron obras para lo que hoy es el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Hoy existe ese museo. Sí, exacto, Ah. pero quedó trunco en el 73 en cuanto a su estructura legal. Entonces, los trabajadores de la cultura chilenos, las obras de Deira y las obras del Museo de la Solidaridad se inventariaron como parte del Museo de Arte Contemporáneo para protegerlas. Claro. Y es ahí en donde adquieren un estatus que hacía muy difícil esa despatrimonialización que implica sacar una obra. Es decir, a mí vienen al museo mañana y me dicen, mira, esta obra... No es tan Esta no. fácil. No la vas a sonar. Claro. 7, Es normal. no una, 7. Sí. Claro. Y sea, bueno, pero Sí. Es se complicado. perdió uno también. Hay uno que Hay no uno que no sabemos sabemos dónde dónde está. Ah. O sea, que estuvo... Alguien ahí. No sabemos. O no sabemos, por Nunca ahí... estuvo en Chile. No, no llegó a Chile. Ah. No. Tenemos la foto que es uno de los soldaditos de Vietnam, que lo reconocimos en el dibujo. Estuvo en la muestra de Carmen, pero no en la muestra en Chile. O sea que en el camino Algo pasó. Algo no pasó sabemos que qué no se pasó, sabe. pero mi papá estaba vivo, lo vendió, lo regaló, lo Ay, donó. sí. No sabemos, No sabemos. pero ese cuadro no está. Hagamos un llamado público, Claro. quizás La ahora solidaridad. aparece Tenemos- ¿Alguien dice lo tengo yo? que Tenemos la dice que foto. lo tiene. Sí, Tenemos la claro que foto. tenemos la foto. ¿La obra de quién es? Es de ustedes ahora. por Bueno, sí, supuesto. es Son los nuestra, herederos. está reconocida como que es nuestra, pero Bellas Artes la tiene 3 años en comodato. Ajá. Eso es un documento que firmamos con los chilenos y bueno, ya en un principio era una batalla nuestra y era difícil porque, bueno, nos decían esto es entre particulares, ustedes y la universidad, ¿qué tiene que ver cultura o el gobierno argentino o los directores de museo en todo esto? Hasta que finalmente, cuando se firmó el acuerdo en donde se involucraba Bellas Artes, que era un pedido de los chilenos, nosotros lo mandamos para acá, pero ustedes lo dejan en Bellas Artes 3 años, etcétera, etcétera. Bueno, ahí sí, entonces entró entre Claro. entró Mariana, y después el ministro Bauer, por supuesto, para ayudarnos a traerlos, Marcelo Elaibe, que es el comisario de Interpol, que puso a disposición todo el operativo para Parece poder una de traerlos. aventuras, Sí, de Eso verdad. fue- La además verdad se que- aceleró con el viaje de Boric. Claro, bueno, recuerdo, ustedes vinieron acá. Claro, porque se también inauguraron todas las trajimos muestras, las claro, muestras relacionadas con Chile. chilenas que habíamos, Claro. nosotros habíamos hecho una muestra en Chile en noviembre del 2020 y con motivo de la visita del presidente Se hizo la también muestra acá. una muestra olvidada porque fue un envío desde la Argentina que había quedado varado con el golpe del 11 de septiembre. Sí, es lógico que pasa. ¿Hasta cuándo está la muestra? ¿Se puede ir a ver? Todavía está hasta Sí, sí. los primeros días de septiembre. Hasta el ¿no? 4 de Hasta el septiembre 4. está la Hasta el muestra. Y 4. esperemos, como Bellas Artes lo tiene en comodato por 3 Que lo años, vuelva a exponer, decís o vos. acá, o en otro museo. Bueno, porque yo quería hablar, pero no tenemos tiempo ahora, porque nos queda muy poquito. Pero Bellas Artes, la obra está empezando, que siempre nos quejamos, hay poco lugar para exponer con toda la obra que tiene Bellas Artes. Está exponiendo, ahora por ejemplo en el CCK, venís otro día a contar sí, eso. porque tenemos bueno, una pues, muestra impresionante. enorme Estuve de el la otro día en la colección inauguración, extraordinaria muestra. Están también en el Centro Borges. en el Borges. En con fin, una lo de muestra Deira puede ir de a la alguno primera estos sede del muestras. museo. Deira murió en Francia, ¿no? En París, en el Los últimos 86. años vivió en Francia. Sí, sí, los últimos años vivió allá. 10 años vivió en Francia y está enterrado allá. Yo seguiría, pero miren la cara de Claudio, las señas está. que me hace. Nos Gracias vamos, por haber volvemos venido. otro Vuelven día. otro día, sí, porque Gracias, todo esto Cristina. continúa por suerte. Con mucho Gracias, gusto. gracias a todos. Nos queda un bloque, ya volvemos.